En la madrugada, un portón metálico se abrió y una historia que parecía imposible se confirmó. Una jueza ordenó la liberación de una mujer señalada como operadora financiera de un cártel. La noticia corrió como fuego entre expedientes, pasillos de juzgados y pantallas de celular. ¿Falta de pruebas o un engranaje más de la corrupción que ha vaciado de sentido la palabra justicia? Hoy te contamos la línea de tiempo que encendió la indignación nacional, la carrera meteoro de una figura apodada La Güera, el expediente que detalló su red de empresas fantasma, la decisión polémica de un juzgado y las imágenes filtradas que desataron el escándalo. Vamos a reconstruir paso a paso cómo se movió el dinero, quién cerró puertas y quién las abrió, y por qué este caso sacude a México y a sus alianzas internacionales. Este reportaje es una narración periodística con propósito informativo. Todas las personas mencionadas se consideran inocentes mientras no exista sentencia firme. Nuestro compromiso es describir hechos reportados, señalar dudas razonables y exigir transparencia. Antes de iniciar, suscríbete y dale like a este video para que más gente conozca lo que muchos prefieren callar. Los investigadores describen a La Güera como una figura clave en el tablero financiero del crimen organizado. Su perfil no encaja con el estereotipo del sicario: profesión contable, manejo de inglés y software bancario, agenda con citas en oficinas impecables y llamadas de voz medidas. La hipótesis dice que su trabajo consistía en trazar rutas para el dinero, no para la droga, y convertir depósitos de origen ilícito en flujos con apariencia legal. En la versión más citada del expediente, tejió una red de empresas fachada en varias ciudades. Cada razón social cumplía un papel, unas emitían facturas por servicios que nunca se daban, otras fingían exportaciones con valores triangulados y algunas operaban fideicomisos que movían recursos entre cuentas espejo. El objetivo era simple en el papel y complejo en la práctica: que los millones caminaran sin dejar huella. La clave del modelo era el desorden regulatorio y la complicidad de piezas sueltas en ventanillas, notarías y juzgados. No hablamos de un plan maestro abstracto, sino de pequeñas decisiones cotidianas que abren la puerta: un sello a destiempo, un reporte omitido, un error que nadie corrige, un visto bueno que se firma sin leer. Así, gota a gota, el sistema se vuelve una autopista. De acuerdo con fuentes consultadas por autoridades y prensa, el expediente reunía transferencias bancarias, cruces de datos fiscales, reuniones vigiladas y testimonios protegidos. Pero una cosa es coleccionar indicios y otra convertirlos en una sentencia robusta. Esa distancia entre lo que se sabe y lo que se puede probar en juicio se convirtió en el terreno preferido de la defensa. En paralelo, el caso empezó a salir de las carpetas y a tocar a la opinión pública. Columnas, hilos en redes, entrevistas con especialistas en antilavado y en derecho procesal explicaban por qué los casos financieros requieren paciencia, peritajes complejos y jueces con rigor técnico. Pero también advertían que la paciencia no puede ser excusa para permitir puertas giratorias. El expediente judicial contra La Güera no surgió de la nada. Era el resultado de años de seguimiento por parte de distintas dependencias. En sus páginas se hablaba de transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales, de propiedades adquiridas a nombre de terceros y de empresas fantasma que recibían contratos por servicios inexistentes. El relato parecía contundente, pero el desenlace sorprendió a todos. El día de la audiencia, la sala estaba llena. Periodistas, agentes y familiares se acomodaban entre bancas de madera mientras en la parte alta, discretamente, observaban representantes de la Embajada de Estados Unidos. No era un caso cualquiera: las investigaciones sobre lavado de dinero siempre tienen un componente internacional. La Fiscalía presentó documentos, peritajes y testimonios protegidos. Mostró capturas de transferencias, correos electrónicos interceptados y declaraciones de excolaboradores que aseguraban que La Güera daba órdenes directas sobre la forma de mover los recursos. Sin embargo, la defensa contraatacó con fuerza. Alegó que las pruebas eran circunstanciales, que los testigos habían llegado a acuerdos para reducir sus penas y que no existía evidencia directa que colocara a la acusada realizando operaciones ilegales. En medio de ese intercambio, la jueza a cargo interrumpía con preguntas breves, casi mecánicas. Tomaba notas, pero evitaba confrontar a la defensa. Cuando llegó el turno de dictar resolución, la sala quedó en silencio.
Nadie respiraba mientras la jueza leía. Este tribunal considera que las pruebas presentadas no son suficientes para acreditar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En consecuencia, se ordena la inmediata liberación de la imputada. Las palabras resonaron como un trueno. Los fiscales se miraron entre sí con incredulidad, mientras la acusada, vestida con traje beige, bajaba la cabeza y sonreía apenas. Afuera, un convoy esperaba para trasladarla de regreso al penal, pero la orden de liberación obligó a desmontar el operativo. En cuestión de horas, las cámaras de televisión la captaban saliendo del juzgado, custodiada no por agentes, sino por sus abogados. El impacto fue inmediato. En redes sociales, la etiqueta almohadilla jueza de la Berguenza se volvió tendencia. Usuarios compartían fragmentos del expediente y comparaban la decisión con otros casos en los que jóvenes acusados de delitos menores recibían sentencias desproporcionadas. Si roban pan, cárcel; si lavan millones, libertad, escribió un periodista en Twitter. El rumor que encendió la indignación llegó poco después, la versión de que la jueza había recibido $500,000 a cambio de su decisión. Nadie mostró pruebas inmediatas, pero la sospecha se esparció como pólvora. Columnistas hablaban de depósitos imposibles de rastrear, de reuniones privadas en restaurantes y de transferencias trianguladas hacia familiares. El expediente paralelo de la corrupción comenzaba a escribirse en los medios, aunque la justicia formal se declaraba con las manos atadas. La liberación de la güera no solo representaba un golpe a la fiscalía, sino un mensaje de impunidad que se leía en clave internacional. Mientras la jueza firmaba el acta de libertad, en oficinas de Washington y de Europa se revisaban los reportes. ¿Cómo podía México liberar a una mujer señalada como pieza clave en el engranaje financiero de uno de los cárteles más poderosos? La liberación de la güera no pasó desapercibida. En cuestión de horas, la noticia dominaba noticieros, programas de radio y transmisiones en vivo en redes sociales. Los titulares eran contundentes: jueza libera a operadora del crimen organizado, escándalo en el Poder Judicial, indignación por decisión judicial. La historia ya no era un expediente técnico, era un terremoto mediático que sacudía a todo el país. Periodistas de investigación comenzaron a publicar fragmentos del expediente que, aunque no eran públicos en su totalidad, circulaban entre fiscales y asesores. En esos documentos aparecían diagramas de flujo que mostraban cómo empresas fachada movían dinero entre cuentas nacionales e internacionales. También se filtraron fotografías de propiedades de lujo, casas en zonas exclusivas, automóviles deportivos y viajes registrados en redes sociales. Lo más explosivo fueron los audios que comenzaron a difundirse de manera anónima. En ellos, presuntamente, se escuchaban conversaciones sobre entregas de dinero y reuniones privadas. Aunque la autenticidad de los audios no estaba confirmada, su contenido reforzaba la sospecha de que la jueza había recibido un soborno millonario para otorgar la libertad. La frase $500,000 se repetía en titulares, columnas y memes que circulaban con furia en plataformas digitales. La indignación pública se expresó en las calles. En varias ciudades, colectivos organizaron protestas frente a juzgados y tribunales. Mujeres con pancartas gritaban consignas contra la corrupción, mientras hombres y mujeres exigían la destitución inmediata de la jueza. En la Ciudad de México, un grupo de manifestantes pintó con aerosol la palabra corrupta en la fachada de un edificio judicial. Las imágenes circularon en noticieros internacionales, mostrando a un México hastiado de que los poderosos encuentren siempre la manera de escapar a la justicia. Académicos y expertos en derecho procesal fueron entrevistados en programas de debate. Algunos señalaban que la jueza había actuado dentro del marco legal; si la fiscalía no presentó pruebas suficientes, estaba obligada a liberar a la imputada. Otros, en cambio, advertían que la rapidez y la falta de rigor en la resolución despertaban sospechas legítimas. No es solo lo que decidió, es cómo lo decidió, explicó un exministro de la Suprema Corte en un canal nacional. El tema escaló a niveles internacionales. Periódicos extranjeros dedicaron portadas al caso, resaltando la contradicción entre los discursos de cooperación en seguridad y la realidad de un sistema judicial vulnerable a la corrupción. Editoriales en Estados Unidos hablaban de una burla al trabajo conjunto entre agencias y de un golpe a la credibilidad de las instituciones mexicanas.
En redes sociales, la reacción fue aún más visceral. Miles de usuarios expresaban frustración, algunos compartían experiencias propias de injusticias judiciales, otros ironizaban con frases como vende drogas y serás libre, paga $500,000 y duerme en tu casa. La indignación colectiva se convirtió en un fenómeno cultural, canciones urbanas, caricaturas y hasta videos parodia retomaban el caso como ejemplo de la impunidad. La fiscalía, presionada por la ola mediática, anunció que apelaría la decisión de la jueza. Prometió que llevaría el caso a instancias superiores y que presentaría nuevas pruebas. Sin embargo, la percepción pública ya estaba marcada, la güera había sido liberada y, para muchos, la justicia mexicana había quedado nuevamente en entredicho. El escándalo provocado por la liberación de la güera no tardó en convertirse en un tema de alto voltaje político. En el Congreso, tanto a nivel federal como estatal, se multiplicaron los posicionamientos. Diputados de la oposición exigían la destitución inmediata de la jueza y pedían investigar a fondo las supuestas redes de soborno que, decían, operaban dentro del Poder Judicial. Este caso no es una excepción, es un síntoma de un sistema enfermo de corrupción, afirmó una legisladora en tribuna, arrancando aplausos y consignas desde las gradas. Los partidos oficialistas intentaron matizar. Reconocieron la gravedad del caso, pero pidieron prudencia, insistiendo en que la resolución de una jueza no debía usarse para desprestigiar a toda la institución judicial. Aún así, entre sus filas también hubo voces críticas que reclamaban reformas profundas. La presión de la opinión pública obligaba a todos los actores políticos a pronunciarse, aunque sus posturas diferían en la forma de enfrentar la crisis. La discusión llegó hasta la conferencia matutina del presidente de la República. Preguntado sobre el tema, se limitó a expresar que respetaba la división de poderes, pero añadió que el caso confirmaba la necesidad de una reforma judicial profunda. Su respuesta fue interpretada de distintas maneras, para algunos era un mensaje claro contra la corrupción, para otros, una señal de prudencia excesiva que sonaba a indiferencia. En redes sociales, el hashtag #Reforma Judicial ya acompañó las críticas de miles de usuarios que exigían cambios inmediatos. En paralelo, gobernadores de distintos estados aprovecharon la coyuntura para reforzar su propio discurso. Algunos declararon que casos como el de la güera minaban la confianza ciudadana en las instituciones y que era urgente crear mecanismos de control externo para evaluar la actuación de jueces y magistrados. Otros, más cautelosos, preferían no confrontar al Poder Judicial, conscientes de que los equilibrios políticos podían desatar enfrentamientos costosos. Dentro de la misma judicatura hubo un choque institucional. Asociaciones de jueces defendieron la independencia judicial y advirtieron que no podían ser condenados mediáticamente sin pruebas de corrupción. Afirmaban que la Fiscalía debía asumir su responsabilidad por no presentar evidencias sólidas. Pero esa postura se enfrentaba al muro de la indignación social. Para la ciudadanía, lo que estaba en juego no era un tecnicismo legal, sino la credibilidad de todo el sistema de justicia. Las tensiones también alcanzaron a la Fiscalía. En entrevistas televisivas, altos funcionarios reconocían que el caso había golpeado su imagen. Algunos prometían revisar la cadena de pruebas y presentar una apelación bien fundamentada. Otros preferían culpar directamente a la jueza, señalando que había actuado con parcialidad. Entre ambas posturas, la Fiscalía parecía atrapada en su propio laberinto, reconocer errores o mantener el discurso de que todo fue producto de la corrupción judicial. El choque institucional era evidente. Por un lado, un poder judicial acusado de corrupción, por otro, una fiscalía que no convencía con sus pruebas, y en medio, un ejecutivo que usaba el caso para insistir en su proyecto de reforma. Todo esto ocurría mientras la ciudadanía observaba con escepticismo, convencida de que detrás de cada discurso había intereses políticos más que un compromiso real con la justicia. El resultado inmediato fue un endurecimiento de las posturas. Diputados y senadores convocaron a foros y mesas de trabajo para analizar propuestas de cambio. Se habló de crear un registro público de jueces con historial disciplinario, de transparentar patrimonios de magistrados y de reforzar la vigilancia de organismos autónomos. Sin embargo, la pregunta de fondo seguía sin respuesta: ¿hasta qué punto los cambios serían reales y no solo una reacción temporal a un escándalo mediático?
El caso de la liberación de la güera no quedó contenido dentro de las fronteras de México. Muy pronto cruzó océanos y fronteras, convirtiéndose en tema de conversación en organismos internacionales, embajadas y medios de comunicación extranjeros. En Washington, funcionarios del Departamento de Justicia y de la DEA manifestaron su sorpresa. No lo hicieron en ruedas de prensa espectaculares, sino a través de comunicados obvios que, sin embargo, dejaban clara la preocupación. Este tipo de resoluciones impactan negativamente en los esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado. Detrás de esas frases diplomáticas, el mensaje era evidente: liberar a una presunta operadora financiera enviaba un golpe a la cooperación bilateral en materia de seguridad. La Embajada de Estados Unidos en México filtró a periodistas que el caso sería incluido en sus reportes anuales sobre corrupción y debilidad institucional. Los analistas recordaban que esas evaluaciones no son meras estadísticas, suelen influir en acuerdos de cooperación, financiamiento y hasta en la percepción de riesgo para inversiones extranjeras. En Europa, diarios como El País y Le Monde publicaron editoriales críticos. Señalaban que, mientras México presume avances en seguridad y justicia, casos como este exhiben grietas profundas. Algunos columnistas se preguntaban cómo un país puede aspirar a consolidar tratados internacionales si ni siquiera logra contener la corrupción dentro de sus juzgados. La ONU también reaccionó. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que advertía que la corrupción judicial socava la confianza ciudadana y vulnera el derecho fundamental a la justicia. Aunque el comunicado no mencionaba nombres, el contexto dejaba claro que la liberación de la güera era la referencia inmediata. En América Latina, colectivos y organizaciones no gubernamentales vieron en este caso un espejo de sus propias realidades. En Argentina, Colombia y Chile, activistas señalaron que la corrupción judicial no era exclusiva de México, pero que su impacto era mayor en países donde el crimen organizado tiene un poder tan extendido. Marchas simbólicas frente a embajadas mexicanas en ciudades como Buenos Aires y Bogotá exigieron justicia sin corrupción. Las repercusiones internacionales no solo dañaban la imagen del país, también presionaban a las instituciones mexicanas para responder. La Fiscalía recibió peticiones de información desde el extranjero, y jueces honestos expresaron su frustración al ver cómo un caso aislado podía empañar el trabajo de quienes sí cumplen con su deber. La indignación global sumaba un nuevo ingrediente a la tormenta. México ya no solo tenía una crisis interna de credibilidad, sino que también enfrentaba la mirada crítica del mundo. Y esa mirada, a diferencia de la opinión pública local, se traducía en consecuencias diplomáticas, financieras y estratégicas. Mientras en el ámbito político e internacional el caso desataba debates y comunicados, en la calle la reacción fue inmediata y visceral. Para la ciudadanía común, la liberación de la güera no era un expediente técnico ni un tema de diplomacia, era la confirmación de que, en México, la justicia puede comprarse con dinero. En colonias populares de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, la conversación se repetía en plazas, mercados y transportes públicos: si tienes $500,000, sales libre; si robas una bicicleta, te pudres en la cárcel. Esa frase, repetida hasta el cansancio, se convirtió en el resumen de la indignación nacional. En redes sociales, la furia se transformó en creatividad. Miles de usuarios compartieron memes, caricaturas y videos parodia que ridiculizaban a la jueza y mostraban billetes de $1 con frases como "la verdadera llave de la libertad". Aunque humorísticos, esos contenidos transmitían un mensaje de fondo: la desconfianza en el sistema judicial era total. Colectivos ciudadanos organizaron marchas y plantones frente a edificios judiciales. En Guadalajara, un grupo de jóvenes colocó una manta gigante con la frase "la justicia no se vende". En Monterrey, estudiantes universitarios marcharon vestidos de toga y portando carteles que simulaban fajos de billetes, en protesta contra lo que consideraban una burla a la legalidad. En la Ciudad de México, las protestas llegaron hasta la Suprema Corte, donde mujeres con pañuelos morados coreaban consignas contra la corrupción y el machismo en el sistema judicial. Las encuestas de opinión reforzaban esa percepción. Un estudio realizado por una casa encuestadora nacional reveló que más del 80% de los entrevistados creía que la jueza había recibido un soborno.
Otro dato alarmante, 7 de cada 10 mexicanos afirmaban que no confiarían en que un tribunal pudiera resolver su caso de manera imparcial si no tenían dinero o influencias. La desconfianza era tan grande que algunos expertos la calificaban como un colapso simbólico de la justicia. Organizaciones civiles aprovecharon el momento para empujar reformas. Exigieron crear un registro público de jueces con su historial patrimonial, implementar auditorías externas y reforzar los mecanismos de sanción para quienes cometan actos de corrupción. Aunque esas propuestas eran discutidas desde hacía años, el caso de la Güera les dio un impulso renovado, porque ahora no eran solo ideas en papel, sino demandas respaldadas por miles de voces en la calle. El impacto cultural también fue notable. Programas de televisión, podcast y hasta canciones de corrido urbano retomaron la historia, mostrando cómo la narrativa del crimen, la corrupción y la impunidad se integraban al imaginario popular. Para muchos mexicanos, este caso no era una excepción aislada, sino la prueba de un patrón que se repite con distintos nombres y rostros. La reacción ciudadana, lejos de apagarse, seguía creciendo cada día. Y aunque las instituciones buscaban controlar la narrativa, el mensaje ya estaba instalado en la conciencia colectiva: la justicia mexicana enfrenta una de sus peores crisis de credibilidad. Tras el estallido de indignación nacional e internacional, la Fiscalía anunció que presentaría una apelación. El comunicado oficial prometía que se entregarían nuevas pruebas, que se reforzarían los peritajes financieros y que se buscaría revertir la decisión de la jueza en una instancia superior. Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos, la confianza ya estaba rota. Aunque lograran reabrir el proceso, el daño a la credibilidad del sistema judicial ya era irreversible. Especialistas en derecho procesal advertían que el camino legal sería complicado. Explicaban que, aunque existieran pruebas adicionales, el principio de no ser juzgado dos veces por el mismo delito podría convertirse en un obstáculo. La estrategia, entonces, debía centrarse en abrir nuevas carpetas de investigación con cargos distintos, relacionados con operaciones financieras aún no exploradas. Esa posibilidad encendía otra discusión: si el Estado realmente tiene la capacidad de armar expedientes sólidos o si seguirá perdiendo casos clave por negligencia y falta de preparación. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura Federal anunció la apertura de una investigación interna sobre la jueza. El proceso incluía revisar su patrimonio, sus declaraciones fiscales y sus movimientos financieros recientes. La pregunta era si se trataba de una revisión genuina o solo de un gesto mediático para apaciguar la indignación social. En México, muchos recuerdan procesos similares que terminaron en sanciones mínimas o en el archivo de los casos sin consecuencias. El futuro de la Güera también generaba incertidumbre. Aunque había recuperado la libertad, no estaba exenta de riesgos. La exposición mediática la convirtió en un personaje incómodo, y algunos analistas advertían que incluso dentro de las filas criminales podría ser vista como un eslabón vulnerable. La posibilidad de que se ocultara en otro país, usando identidades falsas y redes de protección, se mencionaba en informes reservados. Las consecuencias a largo plazo del caso apuntaban en varias direcciones. En el terreno político, fortalecía el discurso de quienes exigían una reforma judicial profunda, pero también servía como arma de oposición para golpear al gobierno en turno. En el ámbito internacional, debilitaba la imagen de México como socio confiable en la lucha contra el crimen organizado. Y en el plano social, consolidaba la percepción de que la justicia está reservada para quienes pueden pagarla. En foros académicos, algunos especialistas señalaban que el caso pasaría a la historia como un parteaguas simbólico. No porque fuera el primero, ni el último, sino porque condensaba en un solo episodio todas las fragilidades del sistema: corrupción, impunidad, desigualdad, debilidad institucional y desconfianza ciudadana. Cuando una jueza puede liberar a una pieza clave por dinero, lo que se derrumba no es solo un proceso, sino la idea misma de justicia, resumió un profesor universitario en una conferencia transmitida en línea. Al final, lo que quedaba era una herida abierta. Un país entero que veía como $500,000 podía más que un expediente lleno de pruebas. Una sociedad que salía a las calles a exigir cambios, pero que sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos.
Y un futuro incierto en el que cada nuevo caso sería juzgado no solo en tribunales, sino en la arena pública, donde la paciencia ciudadana parece agotarse cada vez más rápido. Suscríbete, comparte y dale like a este video. Tu voz ayuda a que estas historias no se olviden y a que la presión ciudadana siga exigiendo cambios reales.